Empezamos ya el mensaje. El mensaje del día de hoy lo he titulado La resurrección y el rapto. La resurrección y el rapto. Y continuamos con esta serie de Primera de Tesalonicenses, serie de temas de Primera de Tesalonicenses, y vamos a seguir hablando en esta oportunidad acerca de la venida del Señor, acerca de la venida del Señor por su iglesia. Y vamos a darnos cuenta de algunas cosas muy importantes. Vamos a ir de frente, como se dice, al tema y vamos a ir al texto bíblico. El texto bíblico que voy a compartir con ustedes y del cual vamos a compartir en esta mañana se encuentra en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 13 al versículo 18. Y lo leo con ustedes en la Nueva Versión de las Américas, una versión también similar a la Reina Valera, pero en este caso con un lenguaje un poco más sencillo y fácil de entender. Lo leo con ustedes. 1 de Tesalonicenses 4, 13 al 18 dice lo siguiente: Pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual les decimos esto por palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Versículo 16. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Muy bien, ya hemos leído el texto bíblico. Como se habrán dado cuenta, este texto habla sobre algunos tópicos o temas muy importantes de los cuales vamos a hablar en esta mañana y vamos a desarrollar el día de hoy, y que tiene que ver con la muerte, tiene que ver con la muerte, por supuesto, tiene que ver con los que ya han muerto, tiene que ver con los vivos, ¿no? Como nosotros, y tiene que ver con la resurrección. También tiene que ver con aquellos que están vivos aún en el tiempo o en el día del arrebatamiento del Señor, lo cual Pablo recibe como revelación de parte de Dios y lo comparte con la iglesia de Tesalónica. No solamente se lo dice a la iglesia de Tesalónica, también lo dice en un momento a la iglesia de Corinto. Así que Pablo registra esta revelación de parte de Dios acerca del arrebatamiento, no solamente en Tesalónica, sino también en el libro de Corintios, que en un momento seguramente lo vamos a citar nuevamente. Déjenme decirles algo, y es que a veces nosotros, o de repente el pueblo de Dios que conoce un poquito más de la Biblia, confunde lo que es el rapto con la segunda venida de Cristo, ¿no? Nosotros, dentro de la postura que tenemos como iglesia, creemos, según este orden, que el rapto es un primer momento en el cual la iglesia de Dios es arrebatada, quiere decir que es tomada en los cielos, como dice la palabra, por nuestro Señor, ¿no? Y de ahí recién empezaría lo que la palabra menciona, y también habla del libro de Apocalipsis acerca de la tribulación, después de ella, de esa tribulación, la gran tribulación, y después de ello la segunda venida de Cristo, es cuando realmente vemos que Cristo está en la tierra, ¿no? Ahora, ¿qué podemos decir y qué podemos seguir hablando sobre ello, ¿no? Dentro de esta idea de que tenemos como iglesia y esta postura, podemos estar tranquilos de cierta manera que la iglesia no pasará por este tiempo de tribulación. Seguramente hay posturas, seguramente hay otras personas que de cierta manera tienen una idea diferente, ¿no? Pero esta es la más cercana y se puede decir un poquito la más segura en cuanto a interpretar y estar claros, ¿no? Nosotros creemos que el Señor no nos dejará pasar por esos momentos tan difíciles, tan complicados que vivirá la tierra, que no es otra cosa que el juicio de Dios sobre la tierra. Ahora, el hecho de conocer los acontecimientos futuros, ¿no? No solamente es un tema de darnos conocimiento, no solamente es el tema de saber, sino el tema de los hechos futuros nos tiene que traer paz, nos tiene que traer tranquilidad, nos tiene que ayudar a poder vivir una vida, se puede decir, confiada, tranquila, en que siempre Dios está en control de todas las cosas.
Ahora, es muy importante que cada vez que leamos la Biblia, no lo hagamos simplemente por el mero hecho de recaudar o tener mayor conocimiento, ¿no? Porque el conocimiento es bueno, pero de nada sirve si ese conocimiento no transforma nuestros corazones, no transforma nuestras vidas, no lo llevamos a la práctica y no hacemos que esta palabra realmente transforme nuestra mente. ¿Qué dice la palabra? Que debemos ser renovados en nuestros pensamientos, que debemos ser renovados en nuestro entendimiento, en la manera en la que pensamos, ¿no? Así que recordemos, por supuesto, que el ser humano creado solo tiene una oportunidad. Una sola oportunidad, dice la palabra de Dios, para estar con el Señor. Y esa oportunidad, déjenme decirles que se llama vida. La vida del hombre es la oportunidad en la cual el hombre o el ser humano puede alcanzar salvación. ¿Cuántos de los que están aquí quieren estar con el Señor? Por supuesto que muchos pudiesen levantar sus manos si estuviesen aquí conmigo. Por supuesto que todos queremos estar con el Señor. Pero debemos dejar las cosas en clara. No después de la muerte se puede alcanzar la salvación. Solo se alcanza la salvación por medio de Cristo, porque es un favor de Dios, un regalo de Dios cuando estamos en vida. Por ello las Escrituras nos dicen lo siguiente acerca de la vida y la muerte. Y leo con ustedes Hebreos, capítulo 9, de versículo 27. Y lo leo en la versión Reina Valera, y algunos versículos los voy a estar leyendo en Reina Valera, y los versículos que tienen que ver con 1 Tesalonicenses los leo en la Nueva Versión de las Américas. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Quiere decir, como dice la palabra, que apenas morimos, vamos al trono del Señor. Vamos a dar cuentas, ¿por qué? Por nuestras acciones. ¿Serán nuestras acciones las que nos llevan al cielo? No. Lo que nos lleva al cielo es la gracia inmerecida de Dios. ¿Y quién es la gracia inmerecida de Dios? Es la obra de Jesucristo en la cruz. Ese regalo es Cristo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Es por Él que alcanzamos salvación. Pero por eso también dice la palabra. Le dice Pablo a Timoteo que se presente como un obrero aprobado. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que la salvación no es algo que nosotros podamos ganar, ni es algo que podamos perder porque no lo hemos ganado, pero sí seremos juzgados. ¿Por qué? Por nuestros actos, por la obra que nos mandaron a hacer y que no hicimos, y por las cosas que Dios nos pidió que hiciéramos y no las hicimos en su momento. Así que el Señor dirá, de cierta manera, por nuestras obras seremos juzgados. Pablo le dice a Timoteo, preséntate como obrero aprobado, porque existen obreros desaprobados, existen servidores desaprobados. ¿Por qué? Porque la palabra lo menciona así. Eso no tiene nada que ver con la salvación, sino solamente con las obras de la fe. Por eso también Santiago dice que la fe sin obras es muerta. ¿Por qué? Porque las obras de bien son una consecuencia de haber creído en el Señor Jesucristo, de haber tenido claro que Él es el Señor y Salvador de nuestras vidas. ¿Por qué daremos cuenta de nuestros actos? Porque así lo dice el Señor. Y esto lo menciona 2 de Corintios, y le voy a pedir que me acompañen ahí con sus Biblias. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10, que dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Quiere decir que alguno de ustedes seguramente dirá, ¿no? Ah, claro, él vive una vida así de pecado, ¿no? Y encima se va a salvar. O sea, no necesariamente es así. O sea, porque una persona que vive una vida de pecado probablemente ni siquiera se haya convertido al Señor. Una cosa es que una persona se convierta a Cristo y viva una vida constante, probablemente de dar cuentas a Dios, porque sabe que es imperfecto y se equivoca y peca. Y entonces, pero su corazón no está en el vivir en el pecado, sino que su corazón está en el arrepentimiento continuo, en una vida de santidad. Pero déjeme decir lo que dice la palabra. Todos daremos cuentas de nuestras obras, sean buenas o sean malas. Todos estaremos delante de la presencia de Dios. Iremos al juicio de Dios para presentarnos. Y en el caso de los creyentes será Cristo nuestro abogado, aquel diga, Él es justificado por mi obra. Él se pondrá delante de ti, se pondrá delante de nosotros, porque Él es el justo en el quien hemos creído y por el cual encontramos y hallamos salvación. ¿Se acuerdan del ladrón que estaba al lado de Jesús en el momento de la crucifixión? Que le dijo,
este mismo día estarás conmigo en el paraíso. Entonces, la palabra de Dios es clara sobre estas cosas, sobre esto que hablamos que es tan importante. Pero surgen seguramente algunas preguntas que tú te haces y yo me puedo hacer. ¿Y qué pasará con aquellos que durmieron? Aquellos que murieron, porque en realidad el texto habla sobre aquellos que duermen. Y seguramente hoy en día para aquellas personas, ¿no?, que ven a sus familiares morir, en todo caso, para ser más claros, tienen mucha preocupación y tienen mucho dolor, ¿no? Normalmente para cuando alguien en Cristo muere, sabemos que esto es una victoria para pasar, de cierta manera, de la muerte a la vida eterna juntamente con el Señor. Pero ¿qué de aquellos que no recibieron a Cristo en su corazón? ¿Qué de aquellos que no vivieron una vida rendida al Señor? ¿Qué de aquellos que no confesaron a Cristo como su Señor ni vivieron una vida que daba de cierta manera testimonio de que Cristo estaba en sus vidas? Por supuesto que esto es un lloro, es un lamento, ¿no? Y aún la religión tradicional, ¿no?, hace y celebra reuniones o misas para los muertos, ¿no? Y la palabra dice que después de la muerte del juicio no hay nada más que hacer, no hay un lugar intermedio, no hay un lugar en el cual podamos esperar o pagar algo o entregar una ofrenda para que esta persona pueda llegar al cielo en la presencia de Dios y pueda vivir en ese paraíso que el Señor ha prometido. Seguramente es muy difícil a veces cuando tenemos que asistir a un velorio, un tiempo y decirle está con el Señor, pero realmente no sabemos si está con el Señor. Yo creo que podríamos usar esto como un cliché, ¿no? Yo considero siempre decir estoy contigo, mis oraciones están contigo y con tu familia. Yo no puedo asegurar que alguien esté delante de la presencia de Dios si realmente no tengo esta idea o este conocimiento de que ha sido un hombre o una mujer de Dios. Entonces, yo estoy hablando para aquel que no ha recibido a Cristo, su corazón no ha tenido una vida consagrada a Dios, ¿no? Y por eso no debemos dejar de predicar, no debemos dejar de enseñar la palabra y decirle a las personas, mira, la vida es corta, la vida es frágil y hay un Señor y un Salvador. Hay alguien que quiere reconciliarse, de cierta manera que tú te reconcilies con Él y Él estar contigo, y ese es el Señor, y lo podemos hacer por medio de la obra de Cristo, porque Cristo se mostró a la humanidad y nos hizo entender, nos hizo saber que había Dios en el mundo y que hay un Dios creador. Vamos primero a lo que le he denominado una primera parte. Voy a compartir 4 partes con ustedes. Vamos a desagregar un poco este texto bíblico que hemos leído al principio. Lo primero, ¿no? 1. Sobre los que murieron. Y aquí vamos nuevamente a leer 1 Tesalonicenses 4:13, que dice: Pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Cuando la palabra de Dios menciona los que duermen, se está refiriendo a los que murieron. En un momento también, cuando Jesús estaba con Lázaro, algunos decían, si estaba durmiendo o no estaba durmiendo, hablando del tema, no está durmiendo en este caso, sino ha muerto en realidad. Entonces, la palabra dormir también se relaciona en este caso, en la Biblia, a también esta situación de haber muerto, ¿no? Es claro también en decir que aquellos que no tienen a Cristo han muerto sin Cristo y aquellos no tienen esperanza. Pero el creyente es diferente. El creyente sí tiene una esperanza en el Señor. Pero la iglesia de Tesalónica, déjame decirles, estaba entristecida. ¿Por qué? Porque sabían de los eventos futuros, sabían que Cristo venía por su iglesia, pero decían, pero los que murieron no van a ver esas cosas, los que murieron no van a gozar de esta experiencia. Y Pablo les dice acerca de ellos y comienza a hablar acerca de los que durmieron. Y aquí vamos entrando un poco a esta idea y a desarrollar el tema en sí. En el mundo de hoy, por supuesto, la muerte es catalogada como algo trágico, algo difícil, algo que es la tragedia más grande. Pero para el creyente simplemente es un paso para la vida eterna. Es causa de alegría para aquel que sabe que esa persona está en Cristo o ha vivido su vida rendida al Señor. Entonces entendemos de cierta manera que eso no debe ser causa de tristeza. Yo creo y pienso muchas veces que la tristeza normalmente es para aquellos que nos quedamos sin
la persona que amamos, sin la persona que queremos, sin la persona con la que hemos estado tanto tiempo compartiendo juntos. El dolor de la separación es un dolor difícil, complicado. Que el Señor consuele, por supuesto, nuestros corazones, pero veamos de cierta manera lo glorioso y lo bueno de es verlos y saber que ellos están delante de la presencia de Dios y están felices y contentos. La pregunta es la siguiente: si tú entiendes esto acerca de la muerte, ¿cómo es que estás viviendo en cuanto al tema de la muerte? ¿Cómo es que te conduces? ¿Cuáles son tus pensamientos? La pregunta, por supuesto, es: ¿estás viendo la muerte como aquellos que no tienen esperanza? ¿O estás viendo la muerte como aquel que realmente tiene esperanza en el Señor? O saber que tenemos, por ejemplo, esperanza en Dios nos hace haber cambiado nuestros pensamientos o haber cambiado nuestra manera de pensar en cuanto a la muerte, si es así en buena hora. Porque veremos la muerte como un paso simplemente, un paso para la vida eterna, un paso para estar con el Señor. Mucho lo decimos y mucho lo confesamos y declaramos ese texto que habla que Pablo preferiría estar con el Señor, pero entiende que era necesario quedarse y estar con los hermanos porque les era útil en ese tiempo y en ese momento. El deseo de Dios, por supuesto, es que vivamos en la esperanza de que estaremos con Él por toda la eternidad. ¿Cuántos dicen un fuerte amén por ello? Por supuesto que muchos dirán amén, yo quiero estar con el Señor por toda la eternidad. Y esta es la esperanza y este es, como dice la palabra, este es nuestra confianza y por lo cual no debemos temer. Una de las cosas que yo estuve estudiando para compartir con ustedes este mensaje es que esta idea de la resurrección y esta idea de estar con el Señor, ¿no? Estar con el Señor tiene que ver mucho parte de la idea misma de que Cristo resucitó. Él es la primicia de la resurrección y nos enseña que esa resurrección es posible porque Cristo lo hizo de esa manera y es lo que nos espera a los creyentes en el Señor. Lo segundo que quiero compartir con ustedes es sobre la resurrección. 2. Sobre la resurrección. Y leemos el texto bíblico que está en 1 Tesalonicenses 4, del 14 al 15. 1 Tesalonicenses 4, del 14 al 15 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Seguramente entramos a este segundo punto. Muchos de nosotros han sido invitados, por supuesto, a una misa, a una reunión por alguien que ya murió. Nosotros como creyentes, ¿no?, conocedores de las Escrituras, sabemos que no hay nada que podamos hacer para hacer ingresada a aquella persona que murió a vivir en ese paraíso, en ese cielo que el Señor ha prometido para sus hijos. Muchas veces esto no es fácil de explicar, ¿no? Y simplemente a veces es prudente no decirlo ni mencionarlo en este tiempo, sino estar y acompañar a aquellas personas que son cercanas a nosotros, por las cuales podemos, de cierta manera, tener la oportunidad de ministrar sus vidas y ministrar sus corazones. Es decirle: esta oportunidad, tú estás en vida, es tu oportunidad de hacer las cosas bien, es tu oportunidad de hacer un cambio en tu ser, es la oportunidad de permitirle a Dios transformar tu vida. Es la gran oportunidad. Los creyentes como creyentes no debemos participar en las reuniones o en los cultos a los muertos porque no es algo que el Señor nos ha llamado a hacer, ¿no? Por supuesto participamos de un velorio, participamos de un entierro, pero no participamos o no debemos participar de una misa o reunión para los muertos. Entonces, sigamos en esta misma idea y vamos a seguir compartiendo la palabra de Dios en lo que sigue, ¿no? Y a ver, dice: pero los creyentes no debemos participar, bueno, en esto ya lo he comentado, como ya lo hemos explicado, tuvimos una gran oportunidad. Y esa gran oportunidad es la oportunidad en vida para arrepentirnos de nuestros pecados, ¿no? Y alcanzar la gracia de Dios en nuestras vidas. Algo muy importante que toca este verso, y Pablo lo dice en el sentido de afirmación, es dando a entender: así como han creído en la resurrección de Cristo, eso mismo sucederá para los que han muerto
en el Señor. Ahora veamos lo que nos dijo nuestro Señor Jesús acerca de ello. Y leemos Juan capítulo 14, versículo 1 al versículo 3, que dice lo siguiente: No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, pero voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Qué excelente este versículo, ¿no? Esta confesión de nuestro Señor Jesucristo, que Él ha ido a preparar lugar para con nosotros, ¿no? Y nos tomará nuevamente esta idea del arrebatamiento o el rapto del Señor para con su iglesia. Entonces, no hay por qué entristecernos, porque sabemos que en el día del Señor los que murieron en Cristo resucitarán, como dice la palabra del Señor. Pablo, por supuesto, afirma, ¿no?, en esta afirmación, diciendo, esto es palabra de Dios. Lo que acabo de compartir es palabra de Dios. En cuanto al hecho de que aquellos que murieron no perecerán, quiere decir, no estarán delante de aquellos que estén vivos. Primero, quiere decir que de primera mano, aquellos que hayan muerto se levantarán y estarán con el Señor. Y después de ello, los que están vivos, quiere decir que los que se mantienen con vida en el día del arrebatamiento serán llevados a los cielos con el Señor Jesucristo. Esta palabra del Señor, dicha por Jesucristo, y esta palabra reafirmada por el apóstol Pablo en su ministerio, es una palabra que debe traernos confianza, tranquilidad, certeza de todas las cosas. Y vamos a ir avanzando con este tercer punto en el cual venimos compartiendo con cada uno de ustedes. Y el tercer punto habla sobre cómo será su venida. Y cómo será su venida lo vamos a compartir y lo vamos a leer en cuanto al versículo que se encuentra en 1 Tesalonicenses 4, versículo 16. Y nuevamente leemos en esta versión en la cual hemos venido leyendo hasta este momento. 1 Tesalonicenses 4, versículo 16 dice lo siguiente: Pues el Señor mismo descenderá del cielo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Nuevamente aquí vemos el orden en el cual las cosas han de suceder, las cosas han de ocurrir. El versículo nuevamente afirma que primero serán los que murieron los que se levantarán, pero también nos da el cómo. ¿Cómo se va a dar? ¿Cómo es que estas situaciones van a pasar? ¿No? Con voz de mando se traduce también como un grito, como una voz muy fuerte. Imagínense ustedes escuchando a Dios diciendo con la voz de Dios tan fuerte, tan poderosa que se escuchará en todo el mundo diciéndote, levántate, hablando a aquel que está durmiendo en el sentido que ha muerto, levántate, ¿no? Ese momento, por supuesto, si yo me lo puedo imaginar y tú te lo puedes imaginar, será un momento glorioso en la presencia de Dios, escuchando a Dios hablar, ¿no? Escuchando a Dios ordenar a los que están muertos que se levanten, porque son la iglesia del Señor. ¿Y quién es la iglesia? La iglesia somos todos los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Por supuesto que si tú no has recibido a Cristo en el corazón, te invitamos a que realmente lo hagas tu Señor y tu Salvador personal en tu propia vida, por supuesto. Vamos a continuar en lo que dice Mateo. Mateo 24:36 nos dice lo siguiente según nos enseña la palabra del Señor. Dice, pero el día, porque claro, esto es algo que todo el mundo quiere saber, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Con eso quiere decir que Jesús no reveló aquello que solamente le pertenecía al Padre. Era algo que solamente era algo que solamente lo podía mencionar Él en cuanto al día y la hora. Y gloria a Dios porque es algo que el Señor se aguardó para sí. Porque si no, muchos quisiéramos, como se dice, hacerle el avión al Señor en el sentido de vivir una vida alejados de Él y después, sabiendo que se acerca el día del fin, sabiendo que se acerca el momento de que el Señor venga por su iglesia, recién estaríamos arrepintiendo de nuestros pecados, pero a Dios no le podemos engañar.
La palabra también dice que aquellos que piensan que Dios está tardando por su iglesia, no es otra cosa que la misericordia de Dios por aquellos que han de ser salvos. Este mundo, como humanidad, sigue en decadencia, sigue en perdición. Mientras que la decadencia y la perdición de los pensamientos y los movimientos que hoy se dan en el mundo, contra o olvidando a Dios, también estamos los creyentes que seguimos avanzando y avanzando al conocimiento de Dios y avanzando a ser ese pueblo de Dios por el cual el Señor venga a llevarnos, como dice la palabra, en los cielos. Otro texto que nos habla acerca de los tiempos, porque uno dice, ¿cómo será? Ya sabemos que este rapto, este arrebatamiento del Señor será en los cielos, y el Señor nos habla que va a ser con una voz de mando, una voz fuerte, pero también nos dice que no se sabe ni el día ni la hora, solamente es algo que lo maneja el Padre. Segunda de Pedro 3:10 dice algo similar, y voy a leer la primera parte y la segunda parte, por eso es la parte A y la parte B. Y este versículo dice, no voy a continuar hasta lo último del versículo, pero segunda de Pedro 3:10, la parte A y la parte B dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo. Pedro, por supuesto, está usando esta analogía, la analogía del ladrón, ¿no? Y una analogía del ladrón es una analogía de que el ladrón no te avisa, como se dice, no te avisa cuando ha de robar o cuando ha de ingresar a la casa, al domicilio, a robar las pertenencias. Puede sonar un poco contrario, ¿no?, hablar de Cristo, pero es una forma de usar una ilustración para hablar de que no hay un aviso, no hay algo que te dice voy a venir ahorita. Sabemos, según la palabra, que hay acontecimientos, ¿no?, que son antes del final de los tiempos, y muchos de nosotros estamos creyendo seguramente en que cada vez más nos acercamos a ese tiempo en el cual el Señor viene por su iglesia. ¿Por qué? Porque vemos este mundo cada vez más alejado, y aquello que es malo le estamos llamando bueno, y aquello que es bueno simplemente no lo consideramos como bueno y correcto. Mateo 24:43 nos aclara un poco también esta idea del ladrón, que dice, Mateo 24:43 dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que si nosotros como creyentes supiéramos el día, entonces estaríamos, ¿no?, listos, preparados. Pero la palabra de Dios nos da indicios, nos dice cuando se va acercando estas cosas, pero no sabemos ni el día ni la hora. ¿Cuál es la labor de nosotros, tal como este padre de familia? Prepararnos para el día del Señor. Acá hay algo muy importante, y es prepararnos. Y vamos a seguir avanzando en esta idea. Cuarto punto del cual estoy compartiendo con ustedes esta palabra y que tiene que ver sobre los vivos. Cuarto y último punto. Y vamos a leer 1 Tesalonicenses 4, versículo 17, que dice, entonces nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con Él siempre. En esta porción de las Escrituras es claro el hecho de que los que estemos vivos en ese momento seremos arrebatados de este mundo para estar con el Señor. Acá surgen las preguntas, ¿no? Y la necesidad de saber realmente si estamos haciendo las cosas como debemos hacer. Si realmente nuestras vidas están rendidas al Señor. Una palabra muy importante que se menciona en este versículo es permanezcamos. Y esto quiere decir que muchos probablemente, o no probable, sino seguramente se quedarán y no estarán con el Señor por causa de no haber andado o estado con el Señor como debieron de hacerlo. Dice, si permanezcamos. Y yo voy a tratar de revisar un poco el texto que acabamos de leer, ¿no? Y dice, entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos, ¿no? O sea, que todavía estamos, ¿no?, seremos arrebatados. ¿Estás permaneciendo en el Señor? ¿Tu vida es una vida de permanencia en comunión con Dios? ¿Tu vida es una vida que busca de cierta manera agradar al Señor? Permanecer en Dios es vivir en comunión con Dios, y nadie vive en comunión con Dios cuando el pecado está en medio
de esta relación. El pecado siempre será una barrera de separación, por lo cual el pecado debe salir de nuestras vidas. Por ahí, escuchando a mi esposa estudiar en el seminario, uno de sus profesores dijo: pecado es todo aquello, no solamente de lo que se hace lo malo. Pecado es aquello, saber hacer lo bueno, como dice la Biblia, y no hacerlo. Si sabes hacer lo bueno y no lo haces, es considerado pecado. Es un versículo, pero muy claro para esta idea. Seguimos. Pero si somos fieles al Señor y permanecemos con Él, entonces Él nos llevará a su presencia. Y ese es el consuelo y esa es la esperanza del creyente. La gran pregunta también es: ¿qué estás haciendo hoy con tu vida? Porque estamos en el punto de los vivos, ¿no? Ahora que sabes que los tiempos se acortan, ahora que sabes y ves que hay señales en el mundo, ¿qué estás haciendo tú delante del Señor? ¿Estás permaneciendo en Él? ¿Qué estás haciendo con la vida que el Señor te ha entregado y te ha dado para vivir? Mateo 24, 44 nos va a decir lo siguiente y lo leo con ustedes. Mateo 24, 44 dice: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Uy, otra vez. Por tanto, también vosotros estad preparados. Eso dice el texto bíblico. ¿Quién nos dice esto? No lo dice nuestro Señor Jesucristo. Nos insta a estar preparado. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado para la venida del Señor? Si el Señor viniere hoy, ¿estás preparado para su venida? ¿Estás listo para estar con el Señor? El prepararnos es vivir una vida de piedad, y una vida de piedad se traduce como una vida constante de comunión con Dios. La vida de piedad se traduce como una vida que busca a Dios todos los días, que lee la palabra, que medita en su palabra, que no lee la Biblia como una literatura, una revista o un periódico, sino que realmente medita en ella y deja que el Espíritu de Dios transforme su mente y su corazón. Una vida de comunión, una vida de piedad, es una vida que ora, que busca, que tiene tiempos de oración, que tiene relación, que tiene comunión, que durante el día se toma el momento para seguir teniendo comunión con su Dios y con su Creador. Crecer espiritualmente en comunión es importantísimo, y crecer en el conocimiento de su palabra con mayor razón, porque esta es la que trae el renuevo, es la que trae la transformación, es la que lava nuestros pensamientos de pensamientos erróneos y malos y nos hace conocer la verdad que está en nuestro Señor Jesucristo. Pablo cierra este tiempo y este texto bíblico que hemos venido compartiendo en el versículo 18 diciendo lo siguiente. 1 Tesalonicenses 4:18 dice: por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Cierra diciendo: yo todo lo que les acabo de decir es para que ustedes tengan ánimo, para que ustedes tengan esperanza. Esto quiere decir que encuentren consuelo en el Señor, porque Cristo es la primicia de la resurrección, y por eso podemos creer que los que estaban muertos en Cristo se levantarán, porque Cristo es el ejemplo de esa resurrección. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Prepararte. ¿Para qué? Para la venida del Señor. Revisar tu vida, revisar tu corazón, si estás haciendo lo correcto. Y quiero terminar este tiempo haciéndote las siguientes preguntas, que son tan importantes. Yo tengo que hacérmelas también, como tú también tienes que hacértelas en el día de hoy, porque Dios quiere hablar hoy a tu vida. Y es lo siguiente: ¿estás preparado para la venida del Señor? Si hoy viniera Jesús, ¿cómo te encontraría? ¿Estás seguro de tu salvación? ¿Qué tanto has crecido en el conocimiento de Dios? ¿Has apartado tu vida de las cosas que contaminan tu vida espiritual? ¿Estás viviendo en santidad para con Dios? Mucho que meditar, por supuesto, y mucho que preguntarnos sin pensar en nuestros propios corazones, en nuestras mentes, acerca de cómo estamos conduciendo en la vida. Hoy, por supuesto, el Señor nos habla acerca de esta palabra, primero para alegrarnos en el sentido de saber que los que han muerto en Cristo estarán con Él, y segundo, exhortarnos, porque la palabra no hace otra cosa que alinear nuestros pensamientos y encaminarnos en el camino del Señor, para saber que estaremos delante de Él ese día, que no sabemos ni el día ni la hora, pero sabemos que vendrá. Si así lo hacemos, entonces, estaremos con Dios por siempre. ¿Recuerdan ese texto bíblico que dice que nada nos separará del amor de Dios, ni tribulación, ni angustia, ni nada de cosas que sucedan nos separará de Dios, si realmente hemos creído y hemos confesado al Señor como nuestro Dios
y Salvador. Dios te dice lo que dice la palabra en Apocalipsis 3:10. ¿Y qué te dice la Biblia? La palabra de Dios en Apocalipsis 3:10 dice, porque has guardado la palabra de mi presencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba los que habitan sobre la tierra. Esta no es otra cosa que la tribulación y esa gran tribulación que viene para traer juicio por aquellas personas que simplemente no decidieron, no respondieron al mensaje de ese Jesucristo. Pero los que le amamos jamás seremos apartados de Él. Los que le amamos jamás seremos arrebatados de su presencia. Mi oración, por supuesto, es por aquellas personas que nos visitan en esta mañana o nos visita en este tiempo de compartir la palabra y nunca le ha entregado su vida a Jesucristo. Hoy es un buen momento para hacerlo. Hoy es un buen momento para decirle que realmente Jesucristo tiene que ser su Señor y Salvador personal. Si tú antes no lo has hecho, si tú antes no le has pedido a Jesucristo que entre a tu vida, hoy puedes hacerlo. Pero no por la idea del temor, no por la idea de no pasar por esas cosas que la palabra menciona que pasará la humanidad, sino porque entiendes que Jesucristo es el mejor regalo que tú pudiste recibir. Que Jesucristo se dio en la cruz, poniendo aún tu nombre en esa cruz, muriendo por tus pecados para que tú seas hallado justificado delante de Dios. Y el día que partas de la presencia de Dios, el Señor sea ese abogado delante de ti. Por supuesto que el amar a Dios y conocer de Dios y conocer su palabra te llevará a hacer los cambios necesarios porque tú quieres agradar a Dios, porque cuando uno ama, entonces hace los cambios necesarios. Te invito a hacer una oración en este tiempo y decirle, y repitiendo conmigo, o repitiendo después de mí, diciéndole, Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, reconozco que te he fallado y que he vivido apartado de ti. Hoy quiero pedirte perdón por cada uno de mis pecados, pedirte que tú entres a mi vida y entres a mi corazón. Te recibo como mi Señor para empezar a hacer las cosas que tú quieres que yo haga. Te recibo como mi Salvador porque entiendo que te diste en la cruz para darme no solamente perdón de pecados, sino también darme vida eterna juntamente contigo. Esto te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.